buenas tardes. Gracias por estar con nosotros una vez más en esta programación en español de su canal 17. Les saluda Pedro Corso, periodista de Radio Martí. Antes de presentarle a nuestro invitado, por supuesto, antes de tocar el tema de hoy, que es un tema particularmente interesante, quiero decirle a los que están al otro lado de las cámaras que tengan algún libro escrito en el exilio, que estamos organizando el primer encuentro del libro cubano exiliado. Todos aquellos que han publicado libros fuera de Cuba, repito, pueden dirigirse a mi correo electrónico, establecer contactos para que participe en este evento que se va a producir el 11 y 12 de julio de este año en un edificio de la Universidad Internacional de la Florida. Así que mi correo electrónico, me escriben y les daremos más información. Gracias al Canal 17 por esta oportunidad. Nuestro invitado de hoy es argentino, director de una importante fundación del Cono Sur, la Fundación Atlas. Una organización, una ONG, preocupada, valedora y valedera de los derechos humanos, de la libertad de información, del libre tránsito, en fin, de la democracia y los derechos humanos. Nuestro amigo se llama Martín Simonetta, ha venido de Buenos Aires a conversar esta tarde con nosotros, con ustedes. Gracias, Martín, por estar acá. Muchas gracias a vos, Pedro, es un placer. Gracias, realmente tenerte aquí me recuerda como siempre a nuestro amigo Nicolás Márquez, ese notable analista político y autor de varios libros que también ha participado en este programa en más de una ocasión. Pero en caliente, ¿cómo está tu país? ¿Cómo está Argentina? Bueno, esa es una buena pregunta, ¿no? Todos tenemos la sensación de que estamos viviendo un momento de transición, ¿no? El fin de la era K, ¿no? La era K por los Kirchner. Por los Kirchner. Nosotros llamamos todo lo que tenga que ver con los Kirchner es K en Argentina, ¿no? Son 14 años ya, ¿no? Sí, realmente ellos han asumido en el 2003 y ahora ya están terminando el mandato en la actualidad, pero la pregunta es si ellos continúan o si termina la era K, ¿no? Estamos siguiendo las encuestas que van variando momento a momento. Ellos deberían ganar en la primera vuelta para no... Cuando dice ellos, Cristina Fernández no se puede presentar. ¿Quién es el relevo? El candidato oficial es Daniel Scioli, que es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, pero digamos que no es tan oficialista como los K, con lo cual hay algunas disputas dentro de ellos. Pero de todos modos hay, ellos deberían ganar los del kirchnerismo puro o semipuro en la primera vuelta para ganar, porque en la segunda vuelta, aparentemente, según los resultados de las encuestas en este momento, ganaría cualquier opositor. ¿Quiénes son los candidatos de oposición más fuertes? El segundo candidato de oposición en este momento es Mauricio Macri, que es el alcalde de Gran Buenos Aires. El alcalde de la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Y el que iría tercero es Massa, que es intendente, alcalde del municipio de Tigre. Lo que él iba muy bien hace un año, era el primero en las encuestas, hoy está tercero y perdiendo caudal, ¿no? Como que el primero... ¿Massa es peronista, ex peronista? Los tres son peronistas. ¿Macri es peronista también? Tal cual, sí, eso es lo que... esas paradojas de la Argentina, aunque lo niegan, todos tienen una raíz peronista, ¿no? Con lo ¿Cómo cual, tú definirías, cómo la Fundación Atlas, en este caso, definiría lo que es el peronismo? Uy, es una muy buena pregunta, ¿no? Borges decía, los peronistas no son ni buenos ni malos, sino que son incorregibles, ¿no? Jorge Luis Borges, ¿no? O sea, que los que son buenos son incorregiblemente buenos y los que son malos son incorregiblemente malos. Claro, con lo cual, hoy es muy difícil de pensar la Argentina sin el peronismo, ¿no? Hay peronismo de izquierda, de centro, de derecha, el de derecha cambia izquierda. Básicamente es como que es una forma de hacer política más que una ideología en sí misma, ¿no? Hemos tenido en los 90 un peronismo de centro como el de Carlos Menem, que ha hecho reformas pro mercado, ha abierto la economía argentina, ha reducido el peso del Estado, ha privatizado el sistema de pensiones, por ejemplo. Y después vinieron los Kirchner que lo cambiaron todo. Quisieron exactamente todo lo contrario, y también son peronistas, ¿no? Con lo cual, el peronismo no quiere decir nada en términos de ideología, ¿no? O sea, es forma de gobierno. Es una forma de gobierno, es una forma de el contacto con la gente más humilde, la comunicación hacia los más humildes. Tenemos un papa peronista también.
hoy en día. Ah, pero no me digas, pero no hubo quien acusó al Papa de haber estado vinculado a la Junta Militar, etcétera. Bueno, también dentro del mismo peronismo, ¿no? Porque siempre hay internas y conflictos, pero el Papa es un personaje muy interesante también, digamos, que genera estos sonidos, también estos ruidos, de admiración y a la vez algunos rechazos fuertes, ¿no? Por eso, digamos, el peronismo es una gran contradicción que nos gobierna. Pero el peronismo original, vamos a regresar a Juan Domingo Perón. Exacto. A los años 50. La imagen de Eva Duarte de Perón, para mí, una política que ella patrocinó totalmente aberrante. Este es mi punto de vista personal y con todo respeto lo expreso. Sí, por supuesto. Por eso de hablar de los pobres y vivir como millonaria, yo nunca podré entender ese doble discurso. Ese peronismo de Juan Domingo Perón, que Evita interpretó, encarnó tan perfectamente bien, era un peronismo totalmente populista de izquierda, era un peronismo que prometía cielo, Dios y tierra. Exacto, sí, que capitalizó el voto de los más pobres. Recordemos que Perón, entre el año 39 y el 41, él vivió y fue agregado militar en la Italia de Mussolini. Y él de ahí, digamos, toma toda esta forma de hacer política, la adapta a la criolla de la Argentina y vuelve a nuestro país y aplica ese marketing político, digamos, de apuntar su comunicación, de apuntar sus medidas económicas redistributivas hacia los más pobres, ¿no? Pero con un enorme costo político y económico para el país. Y humano también, me imagino. Y humano, ¿no? Partió el país en dos. Por mucho tiempo la Argentina estaba dividida entre peronistas y antiperonistas. Una situación de conflicto muy complicada, de intromisión en la economía, de falta de respeto de las instituciones, ¿no? El típico líder carismático populista que pasaba por encima de todo. Que no respetaba la misma ley que él creaba. Exactamente, ¿no? Y la imagen de Eva Perón, que tiene un gran conocimiento a nivel internacional. Los tres argentinos más famosos son Maradona, Eva Perón y también Gardel en algunos países del mundo fuera de Argentina. Ahora sumamos a Messi y al Papa y el Che. Lamentablemente, ¿no? Que Nicolás Márquez ha escrito mucho sobre... Muy buenos trabajos ha hecho Nicolás sobre Ernesto Guevara, ese asesino en serie que lamentablemente dejó una huella dolorosa en Cuba. Exactamente, ¿no? Y en Argentina incluso el Che no se sabe tanto que es argentino, mucha gente piensa que es cubano, ¿no? Mira qué interesante. Se esas paradojas, ¿no? Cuando uno viaja al mundo y dice, Argentina, Che, y uno... en Argentina no tiene tanta popularidad como fuera, pero bueno, estas contradicciones de nuestro país, que es un país riquísimo, un país con un potencial inmenso, que tiene una superficie que es el 93% de la superficie de la India, la Argentina. Es el octavo país más grande del mundo y tenemos 40 millones de habitantes, la India tiene 1.200, 1.300 millones y sin embargo estamos viviendo enormes momentos de desafíos económicos y en términos de pobreza. Pero Martín, lo que llama la atención es que a principios del pasado siglo Argentina era uno de los países más desarrollados del hemisferio, con un nivel de vida elevadísimo, y eso con los años, específicamente, según tengo entendido, a partir del momento que Perón asumió la presidencia o el control de la nación, empezó a decaer. Es un muy buen punto que tocas porque en el año 1913 Argentina era el 10º país con el mayor Producto Bruto por habitante del mundo, superior a Italia, España, Francia, por mencionar algunos países. Por eso digamos que la identidad argentina tiene que ver con la inmigración, ¿no? Porque la gente migra donde puede encontrar la posibilidad de canalizar sus sueños, ¿no? También por motivos políticos y vinculado a la Segunda Guerra. Sí, pero siempre es un número menor por motivos políticos. Claro. Con lo cual, digamos, Argentina en 1913 tenía el 50% del PBI de toda América Latina, incluido Brasil, incluido México, para dar algunos números, ¿no? Con lo cual Argentina es una tierra donde la gente venía a cumplir sus sueños, a hacer sus sueños realidad. Los italianos, tenemos la mayor población de origen italiano del mundo, solo después de Estados Unidos. Tenemos la población mayor de toda América Latina de origen árabe. Tenemos la población de origen judío también más grande de América Latina. Y muchos argentinos judíos han emigrado para Israel. Exactamente. Hay una colonia judío-argentina muy grande en Israel. Tal cual, sí, casi todos los amigos de la colectividad, que en Argentina lo bueno es que todo se mezcla y se integra con todo, no hay comunidades, sino que estamos todos mezclados. Y conviven los árabes y los judíos con una enorme paz social. El gobierno de los Fernández y Kirchner
¿no ha generado cierta crispación entre esas comunidades diferentes, digamos, entre judíos y árabes? ¿No ha generado crispación? No tanto, sí entre ricos y pobres. Sí entre ricos y pobres. No tanto entre comunidades, porque, como decíamos, en la Argentina está todo mezclado, está todo integrado y que hay que preguntarle a los abuelos de dónde vinieron para saber de cuál es el origen. Eso es lo que ¿no? se ha incrementado la lucha de clases. Eso sí, una situación muy conflictiva entre los del medio y los de arriba y los de abajo, ¿no? O entre el campo, supuestamente, y la gente más pobre, ¿sí? Pero sí, la lucha de clases y le han encontrado la rentabilidad, ¿no? A buscar esta provocación en los sectores más humildes y decirle que la causa de su situación es que los de arriba están mejor, ¿no? Y esto es una situación lamentable, ¿no? Porque se ha perdido una paz social que existía en la Argentina. Martín, ¿cuáles son las fuerzas políticas radicadas en Argentina, operativas en este momento, que están en capacidad de exacerbar esas crispaciones, de alimentar esas diferencias sociales, la lucha de clases? El peronismo, sin duda alguna, es una de esas fuerzas políticas, tal vez no todos los peronistas, pero como peronismo como tal sí. Pero hay otras fuerzas políticas que tratan de competir con el peronismo en esto. No de relevancia, ¿no? Porque deben tener menos de un 1% a nivel nacional en las votaciones, ¿no? El kirchnerismo, que es una parte de una rama corriente dentro del peronismo, es la corriente más importante que apunta siempre a la lucha de clases, al conflicto internacional, al conflicto con los países hermanos como Uruguay, con Brasil, con Chile, al punto que hay una crisis en el Mercosur en la actualidad, no porque no se puede avanzar más en el proceso de integración. En la actualidad por las políticas económicas argentinas tan contradictorias, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en Argentina hay algo tan extraño como impuestos a la exportación. Para exportar, especialmente productos agrícolas, tenemos que pagar impuestos. Uno cuando lo dice fuera de Argentina, dice te equivocaste, quisiste decir... Es difícil de entender. Impuesto a las importaciones. No, la soja o soya, como quieran llamarlo según el país, paga un 35% de impuesto a las exportaciones. Por eso los agricultores tienen tantos problemas con el gobierno. Tal cual. Por eso es el enorme problema, ¿no? Entre campo y Cristina. Y recordemos que en la Argentina actual, 1 de cada 4 dólares que se exporta tiene que ver con la soja o la soya. 1 de cada 4. ¿Ya no es la ganadería? Ya no, porque la soja ha desplazado a la ganadería, ¿no? En términos. Pero sigue siendo Argentina un gran exportador de ganado. Relativamente. Sé que los Kirchner... Se ha pasado a Cuba con el azúcar, que Cuba ha dejado de ser un exportador de azúcar para convertirse en importador. Pues estas son las locuras que tiene el socialismo, ¿no? Por ejemplo, hay algunos meses donde un país tanto más chico como Uruguay exporta más carne que Argentina. Ahora sí me ha sorprendido. Con lo cual yo a veces como mejor carne acá en los Estados Unidos que en Argentina. Cuesta conseguir... Aquí se come muy buena carne. Buena carne en Argentina. Sí, porque la poca carne que se produce se exporta a lo mejor. Entonces se da esa paradoja, ¿no? Los argentinos vegetarianos, ¿no? Ha caído muy fuertemente y sobre todo los sectores medios bajos que no pueden acceder a la carne, ¿no? Como consecuencia de este proceso de empobrecimiento que en Argentina se calcula los datos privados, porque no se puede confiar en los datos oficiales, dicen que 1 de cada 4 argentinos es pobre. Ahora yo te voy a preguntar como argentino, sí. ¿Cómo es posible que después de esta experiencia, después de tantos fracasos del movimiento peronista en cualquiera de sus expresiones, los argentinos sigan votando por los peronistas? Es una de las grandes contradicciones, ¿no? Y el próximo presidente será peronista, como charlábamos recién, pero peronistas mucho más moderados, cualquiera de los tres que sea, ¿no? Hasta inclusive el mismo oficialismo, Daniel Scioli, que es el candidato del Frente para la Victoria, tiene un discurso mucho más moderado en términos, no es el kirchnerismo que se enfrenta con el mundo, es un kirchnerismo más conciliador, mientras que el macrismo es tiene una propuesta de centro y el masismo también tiene una propuesta de centro orientada a integrarse a la economía global, orientada a el orden en las finanzas públicas. ¿El Partido Radical desapareció? Está aliado con Macri, ¿no? Con la segunda fuerza. Es un partido más pequeño, ha perdido fuerza. En su momento tuvo presidentes en Argentina. Tuvo presidentes, pero lo que ha tenido es más, la Rúa fue un presidente del Partido Radical, si no me equivoco. Fernando de la Rúa, sí, exactamente. No pasa que los últimos 5 presidentes radicales en Argentina no podían terminar su mandato. Por culpa de los peronistas. Eso dicen ellos.
Y los peronistas dicen que no, con lo cual esas cosas que nunca se pueden terminar las discusiones, y por eso la gente los vota como parlamentarios, pero no los vota como al frente de los ejecutivos, con lo que sean esas cosas complejas de la Argentina, ¿no? Los pueblos son difíciles de entender. Sí. Evidentemente, porque, por ejemplo, el pueblo cubano en el año 59 llegó a gritar en una mayoría realmente notable, ¿elecciones para qué? Sí. De lo que se ha agarrado la dictadura cubana para no hacer elecciones plurales nunca más. Y entonces vemos que en países donde hay elecciones, los pueblos votan por individuos que están tentados por el despotismo, por la dictadura. Tal cual, ¿no? Tú que eres politólogo, tú que tienes una visión del continente, del hemisferio, en tu condición de director ejecutivo de la Fundación Atlas, ¿por qué tú consideras que esto ocurre? ¿Por qué los pueblos, será por falta de información, preparación, sentido de autocrítica? ¿Por qué un número importante de ciudadanos de un país, conociendo a veces hasta sus propios gobernantes, que no son los mejores del mundo, votan por ellos? Porque, digamos, tal vez por falta de conocimiento, ¿no? A veces la pobreza es una oportunidad para vender un discurso político y económico falso, ¿no? Y también otro punto importante es que los buenos precios de las materias primas, ¿no? Cuando es bueno el precio de la soja o la soya, cuando es bueno el precio del gas o del petróleo. Eso le ha ayudado a Evo Morales, a Rafael Correa, a Cristina Fernández, y en su medida también ayudó a Lula da Silva y a Dilma Rousseff. Tal cual. El alto precio de las materias primas. Tal cual, ¿no? Y en un mundo como el actual, donde vemos una situación muy interesante, donde está creciendo la población mundial a un ritmo nunca visto. Digamos que en el año 80 éramos 4.000 millones de humanos, ya superamos los 7.000. Nunca ha crecido tanto la población porque aumenta la esperanza de vida y esto implica más demanda de alimentos y suba de precios. Con lo cual, América Latina es un continente enorme, vacío, apto para producir alimentos, ¿no? Y bueno, y los líderes populistas pueden capitalizar esta circunstancia, pueden utilizar sus arcas fiscales llenas de recursos, como en otras oportunidades, para aplicar estas políticas dirigidas a los sectores más bajos. A pesar de todo, en los últimos 20 años, las exportaciones argentinas han crecido por 10. A pesar de todo, para dar una idea, ¿no? Sí, lo que le permitió a Fernández hacer muchas cosas. Claro, podría haber crecido 20, 30, 40 veces, pero ha crecido por 10, digamos, ¿no? Con lo cual no hay nada más peligroso que un populista con las arcas llenas de dinero, ¿no? Y con los commodities altos, ¿no? La vieja historia de República Bananera o República Sojera en este caso. Es penoso, es realmente nuestra falta de capacidad para aprender. Tal cual. Es penoso y estoy hablando como pueblo, no solo como argentino, como cubano que somos, sino en términos generales. A mí me llama la atención, y vuelvo al tema de Argentina y del peronismo. Estamos en el año 2015. En Argentina va a haber elecciones para finales de año, va a elegirse diputados, senadores, presidentes. Me está diciendo que hay 3 candidatos fuertes, que los 3 proceden del Partido Peronista, pero que no hay una alternativa al peronismo en Argentina. No a nivel de elección presidencial, digamos, el PRO es una alternativa, es el candidato del partido de Mauricio Macri que va segundo. Ellos no se definen como peronistas, pero si uno analiza las listas, son básicamente peronistas, ¿no? ¿Y las propuestas? Las propuestas son mucho más cercanas al sentido común, ¿no? Mucho más cercanas al sentido común, ¿no? Menor conflicto, integración, como decíamos antes, de la economía global, apertura de la economía, un tipo de cambio previsible, estable. Hoy en Argentina, bueno, mi hijo vive en Miami, es argentino, siempre hablamos sobre lo que es el dólar blue, ¿no? ¿Qué es el dólar blue? ¿Qué es? Bueno, es lo que llamamos dólar azul para no llamarle dólar negro, el dólar informal. Uno tiene un dólar oficial, que por ejemplo vale 9 pesos, y el dólar blue vale 13 pesos. Se consigue... hay mercado negro de dólares en Argentina. Mercado negro de dólares. Sí, pero está muy oficializado, ¿no? Porque como todo en Argentina, hay lugares, kioscos, donde se compran y se venden dólares, protegidos por un policía, ¿no? Esas contradicciones tan tragicómicas de nuestra sociedad, ¿no? Hay 2 dólares, hay 2 inflaciones, una inflación oficial y la inflación medida por privados. Hay 2 pobrezas, la pobreza oficial que ronda el 6% y la pobreza privada que ronda el 25%, como charlábamos recién.
digamos, por parte de este gobierno hay un enorme manejo de las estadísticas y los datos económicos, ¿no? ¿Y en derechos ciudadanos cómo se ha manejado el gobierno? También digamos que es un tema pendiente, un tema muy, muy importante, ¿no? Donde no se ha avanzado en absoluto en temas relevantes. Sí hay algunos temas con mucho marketing, pero no en, por ejemplo, la división de poderes. ¿Sí? Hoy la justicia... Bueno, Cristina trató de democratizar la justicia, algo realmente inconcebible, ¿no? Claro, sí, entre comillas, democratizar es poner a los jueces amigos. Por supuesto. Y más pensando en el día después, cuando ellos no tengan injerencia. Lo mismo, como charlábamos, el Congreso, nuestro Parlamento, decimos que es una escribanía, ¿no? Por donde los proyectos del oficialismo son apenas validados, son convalidados, pero no hay una real división de poderes importante, ¿no? Ese es un enorme paso que nos falta dar a los argentinos para tener mucha mayor calidad institucional. Si bien tenemos democracia, se elige el presidente, pero debería haber también una calidad institucional que no esté solo basada en la elección, ¿no? Cristina también ha tratado de controlar la libertad de expresión, los medios de prensa, ha tratado de gestionar y de presionar a los grupos como Clarín. Totalmente, ¿no? Es una asignatura pendiente terrible, donde la libertad de prensa es muy cuestionable en Argentina. Hay ataques directos a la libertad de prensa, como el caso que vos comentabas sobre Clarín. Hay ataques indirectos que tienen que ver con, por ejemplo, el uso de publicidad oficial secreta para financiar a periodistas que hablen bien del oficialismo o que no hablen de determinados temas. Hay canales privados, pero que en realidad son públicos, con lo cual, pero por suerte, en ese sentido, digamos, la población ha llegado, creo, a una madurez y algunos medios han elegido no involucrarse, ¿no? Con lo cual hay una parte, uno todavía puede escuchar la otra parte de la verdad en los medios de comunicación, ¿no? Aunque hay una parte de la población que se adicta también y apoya al oficialismo. Ahora, me parece a mí que es importante que nuestros televidentes puedan apreciar esta respuesta a mi pregunta. Cristina Fernández, Néstor Kirchner, eran personas con sensibilidad social antes de llegar al poder. Ellos fueron gobernadores de una pequeña provincia argentina. Demostraron allí esa sensibilidad social, esa preocupación por el pobre, por lo humilde. A ver, es muy fácil hacer beneficencia con el dinero ajeno, que es lo que hacían ellos, ¿no? Si uno mira cómo está vestida Cristina Fernández, la ropa que usa, son todas marcas internacionales. Copia muy bien a Eva Perón en eso. Exactamente, ¿no? Un querido amigo que falleció hace un par de años, José Ignacio García Hamilton. Querido, un amigo común. Enorme amigo, él decía que Eva Perón era la dama buena que regala lo ajeno. La dama buena que regala lo ajeno. Y acá vemos lo mismo, es muy fácil hacer beneficencia con la plata de los contribuyentes. García Hamilton era un amigo de la causa democrática cubana y un amigo de todos los demócratas. Sí, sus libros fabulosos, esa capacidad que tenía él para discutir las más sagradas leyendas era realmente inconcebible. Fue una pena su pérdida. Tal cual, ¿no? Pero digamos su obra sigue vigente y la capacidad que tenía él de comunicar en términos simples cuestiones complejas, ¿no? Sí, señor. Como esta metáfora de la dama buena que regala lo ajeno, es lo mismo, ¿no? Cuando uno ve a Cristina Kirchner repartiendo planes sociales y ve a la gente más humilde contenta por este reconocimiento y esto es lo que en Argentina ya decimos que hay una generación que ni estudia ni trabaja, ¿no? ¿Y de qué viven esa gente? De planes sociales. Entonces es una forma... Esa gente no querrá cambio de gobierno entonces. Tal cual. Y decimos que esto afecta a 18 millones, a la mitad casi de los 40 millones de argentinos, ¿no? Con lo cual genera una... Con eso el país no puede crecer, Martín. Una población adicta, claro, y una gente, esto es una cuestión más para psicólogos incluso, ¿no? Con una autoestima muy baja, ¿no? Con una autoestima por el subsuelo. Una gente, digamos, que incapaz de soñar, incapaz de llevar adelante sus metas, que no va solamente por la conquista política, ¿no? Sino va por un tema mucho más profundo que tiene que ver con la felicidad, la realización personal, algo muy, muy grave, ¿no? Y eso es lo que tú dices para psicólogos. Es muy complejo. Es muy complejo realmente. Porque también un pueblo que se acostumbra a vivir del Estado, y eso es un problema que van a tener los cubanos cuando la dictadura termine, o sea, esa dependencia de un poder central que decide lo bueno, lo malo y lo feo, como el título de aquella película de los años 80. Martín,
lamentablemente nos queda poco tiempo. Queríamos abordar el tema de América Latina, pero eso será otra entrevista cuando vengas en otra ocasión a Miami. Estás invitado a este Canal 17. Martín, ¿qué podrá hacer Cristina Fernández cuando deje de ser mandataria de tu país? Bueno, es la gran pregunta, ¿no? Seguramente ella querrá usar su tiempo en otras cosas como consecuencia de tantos años de mandato y la fortuna que han hecho realmente, ¿no? Pero ¿Se puede decir que hay una gran corrupción en Argentina y que los mandatarios han sido los responsables? Claramente, sí, claramente. O sea, son números que hay investigaciones al respecto. Hay un periodista, Jorge Lanata, que ha hecho investigaciones muy interesantes con números concretos, cuentas concretas en el exterior, digamos, muy clara. Ella no necesitaría seguir trabajando, entre comillas, de esto en la política para vivir, pero lo cierto es que hay mucha demanda por parte de sus seguidores para poder capitalizar la figura de ella y poder seguir ganando elecciones. De hecho, se habla de que una posibilidad es que en algún cargo electoral Cristina Kirchner y el hijo de Kirchner, Máximo Kirchner. Se ha hablado de él que como que se iba a postular para presidente. Es portador de apellido, digamos, no tiene ningún tipo de experiencia en nada, pero porta apellido. Un hijo de papá. Exactamente, ¿no? Y la gente que lo sigue votaría la marca Kirchner. ¿Y no podría ser procesada Cristina Fernández por estas corrupciones a las cuales tú haces alusión? Ojalá. ¿No lo crees? Ojalá. ¿No hay justicia en Argentina para poderla procesar? Nadie es procesado, o si es procesado no termina nadie condenado, digamos, y menos, digamos, dentro del justicialismo se protegen. Pero Menem fue condenado y Menem... Sí, pero con prisión domiciliaria y sigue perfecto por no le quitaron ningún bien de lo que adquirió. No, está muy prolijamente manejado, lamentablemente, y la interacción entre Poder Ejecutivo, Congreso y Justicia la tienen más o menos. Hay una cultura de complicidad bastante seria entonces. Sí, la cultura mafiosa vinculada a la política es muy fuerte y yo creo que estamos llegando al fin a un momento en el cual va a haber un punto de inflexión al respecto. Pero todavía no hemos dado ese paso, ¿no? Que sería muy importante para dar un salto institucional que nos permite incluso sentar las bases, los cimientos institucionales para tener un mayor crecimiento económico. Ojalá ocurra eso, Martín. Realmente es una pena que nuestros pueblos no acaben de crecer lo necesario. Gracias, Martín Simonetti, por haber estado aquí. Gracias a ustedes por haber compartido con nosotros esta tarde. Te esperamos la próxima semana. Yo voy a estar varios días fuera de la ciudad. Me va a sustituir una persona conocida por ustedes, Alexis Ortiz. Él va a estar acá acompañándoles durante varias semanas. Que recuerden, como decía el apóstol José Martí, la palabra es para decir la verdad y no para encubrirla. Les esperamos. Tengan todos buenas tardes. Hasta la próxima semana. Hola, habla su amigo Pedro Corso. Cada semana usted disfruta de la programación en español en su canal 17. Esto no sería posible si no es por la ayuda financiera que usted le da a este canal 17. Envíe a este canal hoy P.O. Box 12500 Miami, Florida 33101. También se puede hacer en nuestro sitio web en wlrn.org. Muchísimas gracias. Yo no puedo donar mucho. ¿Qué diferencia hiciera mi donación? Mi donación nada más sería una gota en un cubo. No creo que ellos necesiten mi pequeña contribución. No es mucho, pero es lo que puedo donar. Yo puedo dar un poquito. Yo puedo dar un poquito. Yo puedo dar un poquito. A lo mejor pueda ayudar. A lo mejor puedo ayudar. A lo mejor puede ayudar. Si va a ayudar, mira lo que un par de gotas hace. Haga su parte. Vaya a wlrn.org y agregue su donación.